Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores de Profesionales Excepcionales en Radio Intercontinental. En este programa no nos cansamos de hablar de la extraordinaria calidad de nuestros profesionales y de la capacidad para ocupar puestos de alta responsabilidad en las empresas globales. Ello se debe en gran parte a la calidad de nuestra enseñanza y de nuestras universidades y profesores, y por otro lado, de esa dualidad típica que se da en el carácter de nuestros ejecutivos, entre claridad de ideas y objetivos, con capacidad de liderazgo y además con unas buenas dotes de creatividad. Hoy rendimos homenaje a todo ello con uno de los profesionales españoles más relevantes de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Un profesional que se formó en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, y que forjó su carrera y proyección internacional en una de las empresas más grandes y relevantes del mundo y conocida además por todos nosotros. Nos referimos a la empresa alemana Siemens. En ella ocupó puestos de gran relevancia. Él ha sido presidente ejecutivo del Grupo Siemens en España, presidente en la región suroeste de Europa y ya en su grupo corporativo, presidente de la División de Telecomunicaciones y vicepresidente ejecutivo de Siemens AG y miembro además de su comité ejecutivo. Nos referimos a Eduardo Montes, al que agradecemos su amabilidad para aceptar esta entrevista. Es un honor para este programa y para esta radio el poder conocer detalles de su vida y experiencia, que seguro que sirven de inspiración a otros jóvenes profesionales que quieran aspirar a ocupar puestos tan notables y cosechar una experiencia envidiable como la de Eduardo. Bienvenido, Eduardo, a este programa que es el tuyo. Muchas gracias por venir a Radio Intercontinental, porque además me consta que no haces muchas entrevistas. No. Y hacer una entrevista conmigo, que además no me tengo por un gran profesional, es todavía un reto mucho más grande. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Si te parece, durante la entrevista vamos a repasar capítulos de tu vida, sin hablar de fechas, como a ti te gusta, pero sí de contenido, ¿vale? Y en cada una de ellas abordaremos aquellas facetas de tu personalidad y episodios de tu vida que nos permitan conocer las razones de tu éxito. Perfecto. Muy bien. Pues si te parece, Eduardo, como en el éxito de un buen profesional hay una parte que se debe a una vocación temprana y a la influencia de ello en la familia y las condiciones de contorno que existen durante los primeros años de tu vida, como fue en tu caso el despertar como futuro ingeniero. Me pregunto, ¿y hubo antecedentes en tu familia? ¿Tu familia había ingenieros? ¿Fue algo vocacional? ¿Fue algo accidental? No, en mi familia eran todos juristas. Y de hecho, mi padre, un extraordinario jurista, sus hermanos juristas, mis hermanos juristas, es decir, la primera etapa de la ingeniería o la primera idea de ser ingeniero me vino pues muy jovencito. Pues no sé por qué. Me interesaban muchísimo los coches, que me siguen interesando, me divertían muchísimo los juegos, los mecanos, tal. Juegos didácticos, ¿no? Juegos didácticos. Y sobre todo me atraía enormemente el primer mecano eléctrico, donde había una pila y a partir de ahí se hacían pues circuitos y tal. Me atrajo muchísimo y decidí ser ingeniero, sin más. Cosa que causó, no te voy a decir sorpresa, porque no es verdad, pero todo el mundo decía, bueno, ¿y esto en qué te vas a basar? ¿Qué vas a hacer y tal? Bueno, pues nada. ¿Tenías más hermanos? 2. ¿Y tampoco fueron...? Los 2 abogados. Abogados, como la familia. Como la familia. Eso está bien. Bueno, hay que ser original en algo.
Tú me contabas también acerca del agradecimiento, ¿no?, haber ido a un colegio bilingüe, ¿no? Eso es importante Sí. en la carrera de una persona, ¿no?, el dominar idiomas. Absolutamente. Mis padres, en un momento que no era habitual en España, decidieron mandarme al Liceo Francés. El Liceo Francés, el primer colegio realmente bilingüe en España, más que bilingüe, es decir, yo hice el bachillerato francés, con lo cual yo iba recuperando todos los años algunas asignaturas que me examinaba en un instituto por ahí, ¿no? ¿Pero te convalidaban en aquella época? Convalidaban parte, había solo. parte Tenías que que ir al había que instituto hacer. luego, ¿no? Sí. No solo los idiomas, es decir, yo, claro, aprendí francés cuando tenía 5 años y lo considero prácticamente mi primer idioma. O sea, sigo hablando francés probablemente mejor que español. Pero luego allí el inglés jugaba un papel muy alto, con lo cual salías con 2 idiomas, uno perfecto y otro muy bien. Pero no solo eso es lo importante es el plan de estudios. Es decir, era un nivel tan alto comparado con los colegios españoles que yo reconozco que cuando llegué a la escuela de industriales, que para todo el mundo era un horror, un cálculo de primero, álgebra, para mí, a nosotros que veníamos del liceo, nos parecía pues absolutamente normal. ¿Te gustaban las matemáticas, por lo que veo? Sí, me gustaba la matemática, me gustaba la química, me encantaba la física. Y entonces, claro, cuando era curioso porque los compañeros del liceo, el primer curso, pues teníamos 9, cuando la gente llegaba al 2, sí llegaba. Entonces, esto fue una enorme ventaja. Yo, de hecho, en mi vida en la escuela tengo un suspenso, que es el dibujo de primero, porque dibujo muy mal. El dibujo no tiene arreglo, como no se te dé, no se te da. No, es un desastre. Y el dibujo en segundo me lo aprobaron, pues yo creo que por pura compasión. Pero bueno, eso es un poco el tema. El colegio me ayudó enormemente en la carrera. Aparte de buen estudiante, ¿te gustaban los deportes? Me encantaban. Te gusta el tenis, ¿no? Te sigue gustando el tenis. Me encantan los deportes en general. He sido muy deportista porque me gusta muchísimo. Y el tenis en particular. Tenis. Mi padre tenía una ilusión tremenda en que yo jugara al tenis. A mí me apetecía muchísimo. Y empecé jugando en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y llegué a un nivel muy alto. Jugué en segunda serie y en algún momento en primera incluso. O sea, estaba ya a nivel nacional, ¿no? Campeonatos a nivel nacional. Sí, fui subcampeón de España en juniors. Sí. O sea, jugué bien al tenis, vamos. Muy bien, Eduardo. Si te parece, hablamos un poco de... Llegas a la escuela. Es un cambio, por lo menos para mí fue un cambio. Para ti menos porque estabas en un colegio que, según tú dices, estabas muy bien preparado, pero a todos nos costaba llegar a la escuela. ¿Qué recuerdas de aquella época de la formación? ¿Te ha parecido útil la información que hemos recibido como ingenieros para el día de mañana? Creo que tú me contabas que has estado utilizando esa formación durante toda tu carrera. Yo a veces pienso que estudié cosas que no me han valido para mucho, pero eso son opiniones. ¿Y recuerdas, además, si te parece alguna anécdota o de algún profesor que más o menos haya influido en esa época, en tu carrera? Vamos a ver, primero, es curioso porque yo cuando llegué a la escuela había gente que me decía, una vez que hayas aprobado, olvídate, porque no te va a valer para nada. Yo puedo decirte que todas las enseñanzas de la escuela me han servido. Desde las ecuaciones diferenciales hasta las series de Fourier, hasta las cosas más raras, ¿no? Los principios de incertidumbre de Heisenberg, yo qué sé. Es decir, todo me ha servido y lo he usado en mi carrera profesional. Y además he hecho gala de saberlo. Es decir, yo creo que la escuela fue un momento fantástico para aprender. Dura, pues sí, muy dura. Incluso yo creo que el problema, que daba la impresión de que algunos catedráticos, algunos profesores, en cuantos más suspensos dieran, mejores profesores creían que eran. Sí, bueno, en principio debía ser al revés, ¿no? Un profesor bueno debe tener... Pero yo creo que en algunos casos era un nivel de éxito en sus alumnos alto, ¿no? No bajo, como es lo que ocurría. Pero... Yo recuerdo perfectamente el cálculo de segundo con Alejandro, que... A mí también me tocó. Te tocó seguro, claro. Que era un verdadero espanto. Es decir,
Tú ibas a recoger las notas y si aprobabas, el bedel que te daba la papeleta decía, por fin un aprobado. Llevo toda la mañana y no he dado ni uno. Es decir, pues porcentajes del, yo qué sé, 1 por 100, yo qué sé. Pero bueno, sin embargo, yo recuerdo con mucho cariño y mucha simpatía aquello. Yo viví muchísimo en la escuela, muchísimo. Había profesores que reconozco que me han marcado mucho, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente a Riaza, que era profesor de álgebra, que entre que el álgebra que él daba ya la había yo dado en el liceo, y que cuando algo no lo sabía o no me lo preguntaba, pues fue una experiencia estupenda. Un profesor curioso, original, pero estupendo. Yo qué sé, igual que me pasó, y yo se lo agradezco todavía, a Hidalgo de Caviedes, el profesor de dibujo, que después de ver que yo en septiembre, en primero, era el único alumno en la pradera haciendo mi examen de septiembre, me aprobó con un 5 pelado. Sin embargo, al año siguiente, yo creo por bonomía, me aprobó en junio. Bueno, parece bien. ¿Crees tú de verdad en esto que comentamos muchas veces los ingenieros, que estamos preparados, sobre todo en la escuela, para cualquier tipo de eventualidad? Sin duda. Sin duda. ¿Eso lo puedes demostrar tú en tu carrera? ¿Lo has podido demostrar? Totalmente. Sí, yo creo que por un lado yo mantengo que las enseñanzas de la escuela son fundamentales. A mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Pero creo que hay otra cosa más importante. A ti, igual que a mí, seguro, la escuela te da capacidad de sufrimiento. Resiliencia, que se dice ahora, ¿no? Yo es que lo de resiliencia es un término de resistencia de materiales, y aquellos que lo usan habría que explicarle lo que de verdad es, ¿no? El sufrimiento. Parece mentira que gente con cargos de tal responsabilidad en el gobierno hablen de resiliencia. Algún día habré que decir, mira, es un término de resistencia de materiales y lo que significa. Poco tiene que ver con lo que tú dices, pero bueno, o sea, resiliencia no lo pienso utilizar para esto. No, capacidad de sufrir. Yo en la escuela he sufrido muchísimo, he estudiado mucho, me he privado de otra serie de cosas para aprobar, pero eso luego te da una capacidad de sufrir que es fundamental en la vida profesional. Y luego además yo creo que te da otra cosa, por lo menos a mí me dio. Yo reconozco que cuando entré en la escuela tenía una especie de complejo de superioridad, probablemente por haber venido del liceo, por hablar idiomas cuando hablaba muy poca gente, tal, ¿no? Y eso te lo tira abajo, el complejo de superioridad, y te pone a un nivel de humildad y tal, que a mí me han ido muy bien luego en el resto de mi carrera. Y esos extras de la escuela son casi tan importantes como las enseñanzas de verdad. Muy bien. ¿Qué le dirías a los chicos jóvenes que están dudando? Que sean ingenieros. Ahora se dice que hace falta mucho ingeniero, sobre todo en este fragor que tenemos ahora, ¿no? De todo lo que es inteligencia artificial, nuevas tecnologías, digitalización. Bueno, vamos a ver, ingenieros han hecho falta siempre. Es decir, es una carrera que nunca ha tenido falta de oferta. Más bien ha habido falta de demanda. Perdóname. Nunca ha tenido falta de demanda, más bien ha habido falta de oferta. Yo, hombre, unas cosas que le puedo decir es que a mí la escuela me ha dado todo. Y ahora, a día de hoy, soy presidente de la Escuela de Madrid. Es decir, que la conozco y la sigo viviendo. A mí la escuela me dio unos conocimientos que me han venido maravillosamente. Me enseñó muchísimo en cuanto a forma de ser, en cuanto a humildad, en cuanto a eso, a capacidad de sufrir, de entender que la vida no es todo pasarlo bien, y a mí me ha encantado pasarlo bien, pero que cuando había que quedarse, pues había que quedarse. La escuela me dio a mi mujer es ingeniero industrial, somos compañeros de carrera. De las pocas que había entonces. Había 3 o así. Yo la conocí a los 19 años y desde entonces seguimos. Sí, a mí la escuela me ha dado prácticamente todo, la carrera me ha dado prácticamente todo. Y luego una situación, si quieres, vital, buena, desahogada y tranquila, gracias a lo que adquirí allí, sin duda. Muy bien. Acabas la carrera,
Haces además electrónica, me decías antes, ¿no? ¿Haces el proyecto en electrónica? Hice el proyecto en electrónica, hice en un... La anécdota es que el otro día me instalaron aerotermia, paneles solares y tal en casa, y cuando vienen a explicármelo, bueno, vamos a ver, tenemos que emplear palabras técnicas, yo lo siento, esto es un inversor, y no se preocupe, aunque no sepa lo que es, va a funcionar. Digo, mire, le voy a contar lo que es un inversor. Mi proyecto de fin de carrera fue un inversor a base de tiristores para caldeo por inducción. Digo, o sea, yo sé lo que es un inversor desde que tenía 21 años. Lo que pasa es que entonces había pocos inversores en aplicaciones industriales todavía. Bueno, ahora ya con el tema solar hay mucho había, más. ¿no? Pero, entonces yo, en efecto, hice especialidad de eléctrico, proyecto de fin de carrera en electrónica y doctorado en electrónica. Y hemos hecho cosas pues muy interesantes. Por ejemplo, todavía a día de hoy hay un túnel de viento en el INTA y las soplantes las hicimos entre un catedrático de la escuela, Ferrero y yo, que eran unos inversores gigantescos. Para el control de velocidad. Sí, a base de transistores de efecto de campo, que entonces era una novedad tremenda. O sea, que la tecnología la he vivido y por muy altos que sean los puestos en los que he estado, siempre para mí ha sido el punto fundamental. Bueno, parece que era inevitable que terminaras haciendo tecnología y temas técnicos en la primera empresa que trabajaste, que ya fue Siemens, ¿no? Entraste allí como Siemens de becario. De becario, ¿no? De becario, el director de la escuela, Puente, tenía un primo que estaba en Siemens y era un alto directivo de Siemens. Entonces, vamos a ver, yo en la escuela era un poco revoltoso, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo era muy buen estudiante. Entonces un buen día me llamó el director, Puente, y dice, mira, si sigues haciendo las cosas que haces en la escuela, la probabilidad de que no te vaya bien es muy grande. Vivíamos un momento muy complicado en España, políticamente y tal. Y entonces dice, vamos a solucionarlo, te voy a poner a trabajar. Entonces en quinto, me metió en Siemens a base por medio de su primo. Y bueno, pues yo estuve de becario, pues yo como siempre he sido bastante creído, cuando me preguntaban qué hacía en Siemens, decía, no, pues estoy diseñando aparatos. Mentira, yo estaba reparando aparatos de medida, multímetros, voltímetros y tal, pero para mí aquello era la pera. Y bueno, ahí estuve en Siemens de becario y luego seguí unos años, un tiempo. Estuviste además haciendo cosas para Trillo, ¿no? Para electrónica para Trillo. Fue después. Bueno, sí, vamos a ver, no. En aquel momento es verdad, tienes razón. Estaban haciendo la central nuclear de Trillo y... ¿Tecnología Siemens? Cabeu. Cabeu, entonces, Siemens luego. Entonces, la electrónica la hacíamos en parte en la fábrica de Siemens en Getafe, que estaba especializada en electrónica, donde éramos 3 gatos, pero allí se desarrollaron cosas muy importantes. Es decir, los controles de temperatura de la central de Trillo los desarrollamos y los desarrollé yo. Tanto es así que tuve la posibilidad del uso de la patente que Siemens para darme un bonus, pues en vez de eso me la compró. ¿Pero eso te ha supuesto al final un beneficio de algún tipo, la patente? No, ¿no? No, la patente era una forma de darme un bonus. Dice, mira, es tuyo el aparato, yo te lo compro y ya está. Ah, bueno. Pero me llevó una sorpresa cuando llegué a Alemania, porque en una de las salas había uno de los controladores de temperatura de Siemens, una tarjeta metida en una vitrinita y ponía abajo Eduardo Montes. O sea, cuando fuiste allí a trabajar después, ¿no? Luego lo contamos. Ha sido muy técnico, muy técnico. Lo que sí que es cierto es que tú, desde que entraste ya en Siemens, dijiste que lo que querías ser era el jefe de la compañía, ¿no? Sí. Eras ambicioso. Yo era la ambición para ti es ambicioso, importante. Terriblemente ambicioso. Yo creo que lo sigo siendo, es decir, yo aconsejo a la gente que sea ambiciosa. O sea, lo que hace moverse todo esto es la ambición. Pues es verdad, yo cuando me quedé en Siemens unos años y llegó un momento que a mí la compañía me parecía demasiado grande para poder llegar a ser su primer ejecutivo. Entonces yo miraba Siemens España
Y entonces decidí irme. Y pegas el salto a una compañía inglesa, ¿no? PA Technology, ¿no? PA Technology, una compañía de muy alta tecnología. ¿Tú no veías ahí que lo que estabas haciendo es reparación de aparatos y no, cosas luego ya hice parecidas? más que reparación de aparatos. Pero no estabas convencido de que no, aquello fuera... Yo creía que técnicamente sí, pero yo veía que allí yo no podía hacer carrera empresarial, porque era tan enorme hasta que se fijen en el enano este que está en el puesto 43. Entonces eso me cabreó muchísimo y directamente me fui. No, pero eso es lógico, Eduardo. No lo sé, nadie lo entendió. Yo cuando dije que me iba... Yo digo que es lógico, que hay que esperar siempre un poco. Ya, pero yo no sé esperar. Cuando dije que me iba me decían, pero ¿cómo te vas? Oye, llevas una carrera fantástica. Digo, fantástica. Llevo 4 años aquí y en 4 años sigo sentado en la misma silla. O sea, una de tus virtudes que no hemos comentado es la inquietud. Eres inquieto. Ah, sí, muchísimo, claro. Bueno, luego hablaremos de lo que haces ahora, pero que sigues haciendo multitud de cosas. Pero por un instante os cuento una anécdota. Yo cuando decidí que yo no podía seguir ahí, un día leyendo un periódico, veo un anuncio de PA Technology, una compañía inglesa de alta tecnología y tal, y una oferta de trabajo a través de una oficina que estaba en Gran Vía, que era un headhunter, tal, no sé. Entonces me fui a Gran Vía, me hicieron las pruebas y tal, les debí de gustar, hablaron con Inglaterra y me dieron un contrato. Y entonces, bueno, yo lo firmé, yo quería largarme lo antes posible. Entonces yo estaba casado y tenía 2 hijos, pues mi mujer y yo nos casamos muy, muy jóvenes al salir de la escuela justo. Entonces, y tenías que irte a Inglaterra. Tenías que ir a Inglaterra a trabajar. Claro. Pero lo gordo es que cuando iba en el taxi, yo iba leyendo el contrato y de momento dice, centro de trabajo o lugar de trabajo, Melbourne. Digo, ostras, Melbourne está en Australia, no está, ¿cómo lo explico yo en casa? Entonces llegar a casa le dije a mi mujer, digo, mira, tú ya has dejado tu trabajo porque nos vamos para allá, pero el problema es que no es en Inglaterra, es en Australia. Y dice, bueno, pues para Australia. Afortunadamente Melbourne es un pueblecito al lado de Cambridge, maravilloso, donde estaba esto. Total, que acabamos en Inglaterra, donde me tiré un par de años o así. ¿Cómo te diste cuenta al final? Pues porque... ¿Cuándo fuiste a sacar el billete? Porque llamé a quien me diga, oye, esto es en Australia. Dice, no. Tu mujer se pondría contenta. Al lado de Cambridge. Tu mujer se pondría contenta, digo. Sí, yo creo que mi mujer... Porque ir a Australia está un poco lejos, sí. Bueno, tiene la ventaja de que siempre nos hemos seguido el uno al otro profesionalmente, o sea que... Y de ahí me fui a Inglaterra y estuve un tiempo allí. De todas formas, viniste luego a España, ¿no? Y fuiste consejero delegado de esta compañía. Sí, volví a España, allí había un grupo de ingenieros que éramos 7, 8, que nos volvimos todos a España. Se formó una filial de aquella compañía donde intervenían algunos socios también españoles, una compañía de muy alta tecnología, y me ofrecieron, era el más joven, es verdad, pero me ofrecieron ser el consejero delegado. Y lo fui y muy bien. Ahí ya empiezas a no solamente a desarrollar trabajos técnicos, sino a tener más experiencia en gestión. Sí, ¿no? claro. Allí me tocó, yo tenía entonces, yo qué sé, tendría entonces 26 años, 27. Y fue la primera experiencia de gestionar una compañía y un grupo humano y tal. ¿Es fácil gestionar además equipos? Porque serían además equipos de otras culturas, ¿no? No, eran todos españoles. Eran españoles que habían ido allí como yo, y volvíamos para acá, ¿no? A mí me parece que es una de las cosas más apasionantes que existen, el gestionar personas, ¿no? En el fondo, en algún sitio te lo comentaba el otro día, ¿no? Yo tuve, cuando estaba en Alcatel, un presidente, una persona fantástica, que Miguel Canalejo, que en un momento dado me dijo, oye, tú tienes potencial, eres un diamante pero en bruto, te voy a cambiar, a hacer lo que quieras. Dice, tú date cuenta que una compañía no es nada más que un grupo de personas, y el que la vea de otra manera se equivoca. Y eso me ayudó muchísimo. Es decir, me encanta los grupos humanos, me encanta integrarme en ellos, ser uno más, y esa ha sido una filosofía que me ha ayudado enormemente en mi vida profesional, muchísimo.
Sí, una experiencia buena, luego he tenido ocasión de... Sin duda tu éxito viene de ahí, evidentemente, porque has tenido que manejar grandes equipos y gran número de Grandes, personas. no, enormes. Enormes. Yo acabé en una Seguimos compañía... hablando. Si te parece, bueno, una vez que estás en PIA Technology, decides cambiarte, te ofrecen un puesto en Alcatel, ¿no? No, la cosa es un poco diferente. Estándar Eléctrica primero, ¿no? Que luego pasa a llamarse... No, era ya Alcatel. Alcatel, ¿no? Fue un poco diferente. Es decir, nosotros, la compañía nuestra, hizo un proyecto para Alcatel y que fue muy bien. Y entonces un día me llamó el presidente de Alcatel, que entonces no conocía, y me ofreció trabajo. Digo, mira, lo siento muchísimo, pero yo formo una compañía, tengo un grupo de gente y estoy encantado. Estabas contento, además. Estaba encantado. Entonces, si tú me quieres contratar, contrata a la totalidad del personal, porque lo he metido yo en esta aventura y no os voy a dejar. Y nos contrató a todos. Y formó un departamento allí que era como si hubiera comprado la compañía. Y yo me integré en Alcatel así. ¿Llevasteis, aparte del equipo, llevasteis tecnología de la compañía? Claro, tecnología, llevamos lo poco que tenía, pero muy chiquitita. Bueno, para los que no conozcan, quería hacer una breve reseña también. Bueno, allí fuiste director general de Electrónica Industrial, ¿no? Al final. Sí, fui director general de Electrónica Industrial. Había 4 directores generales y yo fui uno de ellos. Con 37 años. O sea, tenía menos entonces. ¿Estarías satisfecho de...? Tenía menos. Que digo que estarías satisfecho de esa ambición que tenías tú por alcanzar puestos. Importante. Pues mira, si te digo la verdad, eso lo que me demostró es que había huecos y que en el mundo profesional y que yo era capaz porque me habían ofrecido esto. Digo, pues entonces es que valgo. Entonces cuando vales por una cosa lo haces lo mejor que puedas, pero estás pensando en el siguiente, claro. Sí, para poner en contexto a nuestros oyentes, Alcatel es una empresa de origen francés que ha sido clave en el desarrollo de la telefonía fija y móvil en España. En el mundo. Bueno, heredó Estándar Eléctrica, que fue la primera que hizo el desarrollo de telefónica en España, y de otros muchísimos países, ¿no? Alcatel Contracting ha montado las redes móviles en muchísimos países. Súper compañía de telecomunicaciones. No solamente en la fabricación, porque fabricaba equipos, ¿verdad?, sino que también ha hecho implantación. Hasta operación, ha hecho todo, Alcatel en telecomunicaciones. Me hablabas tú el otro día, si quieres hablamos de características en cómo tú ves el liderazgo, la gestión. Me hablabas de la importancia de la meritocracia, ¿no? ¿Crees en ella? Pues sí, creo en ella. Es decir, igual que no creo en otras gracias, en la meritocracia sí. Es decir, yo creo que las compañías y los grupos humanos tienen que reconocer a aquellas personas que tienen méritos especiales y que pueden llevar eso adelante. No son personas mejores ni peores, sino simplemente méritos especiales. Y eso en la tecnología, por ejemplo, es muy meritocrática. Es muy difícil que un director de un equipo de investigación sea peor que sus subordinados. La meritocracia es una de las pocas gracias en las que está basada en una realidad. Lo que me imagino es que cuando alcanzaste ya puestos de mucha más relevancia, a veces es imposible saber tanto como la gente que estás manejando. Bueno, vamos a ver, es imposible saber... El reconocimiento tiene que venir también de tus dotes de liderazgo o capacidad de gestión, ¿no? No, es que vas cambiando, ¿no? Entonces, cuando eres un técnico muy puro, la meritocracia se basa en las capacidades técnicas. Pero en la medida que te vas convirtiendo en un gestor, todo lo técnico que quieras, pero en un gestor, ya tienes que demostrar méritos en otras cosas. Es decir, cómo gestionar. Y eso, para mí, yo creo que eso no se puede estudiar, ¿no? Eso tiene que venir de uno mismo. Es decir, yo inventé, y no es verdad, yo era muy joven, la gente que estaba a mi nivel era mucho mayor que yo, y yo tuve que desarrollar unas definiciones especiales de gestión que yo pudiera entender y que la gente pudiera entender. Y esas definiciones que yo me hice en Alcatel me han durado toda mi vida y no he variado ni un ápice. No he variado ni un ápice. Es decir, sé muy bien cómo quiero gestionar yo. Y si a la gente le gusta, fantástico, y si no le gusta, no puedo hacer eso y ya está.
Me hablabas también, creo que es importante, de la capacidad de trabajo, ¿no? Y la seriedad y capacidad de trabajo. Sí, yo creo, eso te lo comentaba el otro día, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? Yo creo que hay una cosa curiosa, ¿no? Cuando me tuve que enfrentar, lo que pasa es que eso es después, ¿no?, a gente que habían sido durante años el jefe de mi jefe, y llegar yo allí, pues mucho más joven, y con aquel chico que se fue casi de becario y tal, y ahora viene de presidente, eso, lo primero que hice fue ir desarrollando una definición de liderazgo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Para mí el líder, no he cambiado en absoluto el planteamiento, ¿no? Para mí el líder es aquella persona que no tiene muchas ideas, porque nadie es suficientemente inteligente como tener infinidad de ideas, pero las que tiene son clarísimas, clarísimas. Cuando tú ves a alguien, que yo lo notaba en la escuela, ¿no?, cuando un profesor le entendías y a otro no le entendías, tú eras el mismo, no eras más inteligente un día que otro. El problema es que él no tenía las ideas claras y el otro sí. Entonces, lo primero es tener las ideas muy claras, muy claras. Segundo, muy importante, ser capaz de que la gente haga suyas esas ideas. Y si ellos te las hacen variar, irlo variando. Pero que la gente crea en esas ideas. O sea, hay que saber venderlas. No es un problema de venta. Es un problema de que al final van a ser las ideas de un grupo, tú las planteas, las discutes, lo que sea, y al final no es una venta, es un convencimiento absoluto. Y el tercer punto fundamental, que es el que citabas, ¿no?, el ejemplo. Es decir, tú no puedes pedirle a la gente nada que tú no seas capaz de hacer. Es decir, tú pides a la gente que trabaje un poco más tal día porque tiene una reunión, lo que sea, tú tienes que haber sido capaz de hacerlo y que la gente lo sepa. Entonces tú tienes que ser para todo el mundo un ejemplo. Hasta tal punto que me decía alguien de Siemens, ahora, te hablo de alguien que me encontré hace 15 días o por ahí, y que me preguntó, mucho más joven, dice, ¿tú eres el señor Montes? Yo sí. Fíjate, yo era pequeñita, jovencita, 19 años cuando entré en Siemens, y te admiraba mucho porque eras una persona normal y que hacías lo que nos pedías a todos. Entonces yo creo que el truco de la gestión empresarial es esa, ser una persona normal, que la gente te vea como normal y que la gente diga, joder, por esta persona yo me jugaría. Bueno, al final es cuando eres un líder, es porque la gente se va a jugar. Sí, pero contigo, hay que saber hacerlo. Es decir, cuando hay un ejemplo, se dice Hitler no era un líder, era un cretino, pero además es que no era un líder. Es decir, el liderazgo es algo muchísimo más. Y podía hablar de otros, lo de Hitler, pues porque el liderazgo es una cosa muy diferente. Escuchándote veo además lo complicado y el nivel de compromiso con uno mismo que tiene que tener una persona para llegar a hacer lo que tú estás comentando. Un nivel de compromiso alto, personal. Bueno, yo creo que para mí el trabajo, y te lo decía antes, tengo la suerte enorme de tener una mujer a mi lado que ha estado siempre, profesional fantástica, probablemente mejor que yo, que ha cedido muchísimo para que yo tuviera esta proyección, y nunca jamás he tenido una división entre lo que es trabajo y casa. Fundamental. Yo creo que toda la gente como tú que triunfa en la vida, en los negocios, en su profesión, yo creo que el equilibrio emocional, el tener una vida equilibrada, yo creo que es importante, muy importante, y no tener vidas separadas, ¿no? No, mucho más que equilibrada. Es decir, yo, y mi familia lo sabe, ¿no? Cuando me llaman ellos, cualquiera de ellos, da exactamente igual lo que yo esté haciendo. Exactamente igual. Puedo estar con un cliente importante, puedo estar de presidente de un consejo, me da igual. Cojo el teléfono por principio. Pero exactamente igual, cuando estamos en casa y hablamos del trabajo, todo el mundo ayuda. Yo hay 1000 veces que cuando he tenido problemas muy serios, y los he tenido, bien lo sabe Dios, el consejo de mis hijos o tal me ha sido vital, pues una visión mucho más joven, mucho más. Esa no separación. Mi vida es la que es. Yo soy Eduardo Montes desde las 7 de la mañana hasta que me voy a la cama. Con la misma faceta. Sí, exacto. Si te parece, pasamos a descanso y seguimos después. Lo que tú quieras. Tú eres el...
De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Hablabas antes, yo creo que nos ha faltado algo que es, yo lo has mencionado, eres una persona que sabe escuchar. Sí, sin duda, claro. Bueno, Fundamental. Es uno más, es decir, es que el saber escuchar significa que eres superior y le haces el favor a los demás de escucharlos. No es así, es decir, tú escuchas porque lo que te dice la gente es interesante. Y ya está, no hay... Ten en cuenta que las relaciones empresariales, por muy primer ejecutivo que sean, son de persona a persona. Efectivamente. Y el error terrible es considerarte más porque estás en un puesto más arriba. ¿Has ¿no? sabido mantener ese nivel de humildad a pesar de tus éxitos? Yo creo que sí, la gente de las compañías en las que he estado lo dicen, es lo primero que dicen, sí, yo he sido uno más en todas las compañías, ocupando los puestos más altos, ¿no? Hay un tema que me gustaría también, viene ahora, ¿no? En un momento tienes una excedencia, ¿no?, en Alcatel, y es cuando España se ocupa de la presidencia del proyecto Eureka, que era un proyecto de I+D a nivel de la Comunidad Europea. Sigue siéndolo. Y luego además terminas aquí siendo además director general adjunto, ¿no?, del CDTI, CDTI, ¿no?, que es el organismo, para los que no lo conozcan, adjunto al Ministerio de Industria, que gestiona los fondos, ¿no? Bueno, el Centro de Desarrollo de Tecnología Industrial, que se dedica a financiar proyectos de tecnología. No, pero yo no pedí ninguna excedencia. La cosa fue muy diferente. Yo tenía relativamente buena fama en el mundo de la tecnología. A España iba a venir el proyecto Eureka, el primer gran proyecto europeo que viene a España. La presidencia nos la daban. Y entonces un buen día me llama mi presidente y dice: oye, Eduardo, me llama el ministro de Industria para que te ocupes de la presidencia de Eureka. Y digo, bueno, ¿eso qué significa? Pues una excedencia de Alcatel y tal, y pasa a ser equivalente a director general de la administración, estás en el CDTI y llevas la presidencia de Eureka. Fue una experiencia fantástica, fantástica. Es la primera vez que vi un programa internacional que estuve mezclado con políticos, con funcionarios. Lo pasé muy bien, ¿no? Y además ahí sí que me valió los idiomas, ¿no? Yo hablaba español, francés, inglés y alemán. ¿Alemán lo aprendiste cuando estabas de becario o ya hablabas alemán? Yo estudié alemán pues por mi cuenta. Lo que pasa es que cuando de verdad aprendí alemán es cuando entré en Siemens. Y entonces, claro, a la gente le chocaba mucho que yo en las reuniones que dirigía yo, porque estaba en la presidencia, yo era el único que no usaba cascos y que le contestaba a cada uno en su idioma, ¿no? No, fue una experiencia estupenda, estupenda. Y luego en el CDTI, pues aprendí lo que es ser director general de la administración, ¿no? Bueno, vi lo que es la administración. ¿Cuál es tu opinión? ¿Se hace bien el tema de la I+D? ¿O queda todavía mucho que hacer? No de aquella época, lo que hayas vivido después, me imagino que has seguido en contacto con... Queda mucho por hacer, es decir, queda mucho por hacer. Yo creo que en España hay que impulsar de verdad el I+D, pero eso hay que impulsarlo desde dos fuentes. Una, la fuente de la administración, hay que tener organismos de I+D, financiación de I+D, etcétera, ¿no? Cosa que, desde mi humilde opinión, no se ha hecho nunca bien, pero ahora desde luego no. Y además, las empresas tienen que tener I+D. Es decir, del I+D que se genera en España, más o menos un 70% viene del CSIC, de los institutos públicos, estos administrativos públicos, y muy poco de las empresas. ¿Por qué las empresas no lo hacen? Pues porque los incentivos para hacerlo no son suficientes. Entonces, una multinacional podría hacer I+D en España siempre y cuando los incentivos fueran lo suficiente. Incentivan otras cosas, pero el I+D menos, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Pero bueno, ahí estamos, ¿no?
¿Crees que hay una dirección correcta o una ayuda correcta a las empresas para guiarlas en esa investigación? Yo creo que no tanto es ayuda económica, sino una comprensión que las empresas que hacen I+D necesitan un tratamiento especial y diferente de las demás, en muchas cosas, en la concesión de suelos, por ejemplo, estoy oyendo ahora que la política me ha interesado muchísimo en un momento de mi vida, ahora reconozco que cada vez me interesa menos, probablemente por los políticos que hay, no lo sé, ¿no? Pero otro día yo oía en un desayuno con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, por lo que sea, le están negando a Madrid suministro eléctrico. No sé si es verdad o no, es decir, que eso es política, yo ahí no me meto. Pero eso sería una barbaridad de tal categoría. Es decir, el suministro eléctrico es lo que puede hacer que las multinacionales vengan a España a hacer tecnología, a hacer centros de datos. Si eso falla, y entonces yo cuando lo dijo no hice preguntas, pero me quedé preocupadísimo. Digo, joder, si eso no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Es que no hay. Entonces yo creo realmente que el I+D no está bien gestionado, sinceramente. ¿Y crees que el trasvase, que es otra de mis luchas, yo creo que no hay tampoco un trasvase adecuado entre lo que es la universidad y la empresa? Cada vez hay más. Sí, cada vez está mejorando. Cada vez hay más. Pero, otra vez, no es que las autoridades ayuden. Ahora el tema de la seguridad social de los becarios hace que las empresas van a empezar a no coger becarios. Simplemente para que el Estado reciba 3 pesetas más de seguridad social. No lo entiendo muy bien, ¿no? Pues te puedo decir que en el ámbito universitario, que yo conozco muy bien, eso ha sentado como un tiro. Las empresas dicen que además tengo que pagar por un becario que aquí viene a aprender su seguridad social. Oiga, pues usted me dirá para qué. Eso se debería hacer cargo la administración. Es decir, es un detallito. El de la energía es otro detallito. Pero yo, desde mi punto de vista, y el problema para mí es que quien gestiona desde un ministerio la tecnología debería ser un tecnólogo. Alguien que supiera de qué narices está hablando. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, si es un economista del Estado que está en no sé qué partido. A mí, ¿qué me importa? Hay que haberlo vivido, y entonces se puede hacer. Entonces yo creo que la separación no es entre la universidad y las empresas, que siempre ha existido y cada vez es menor, es verdad. Es entre el Estado, el gobierno, lo que sea, y las empresas y el I+D, etcétera, etcétera. Para mí ese es el gran problema del I+D. Decías antes que en esta época, ¿no? Sobre todo tuviste más contacto con políticos, más contacto con lo que es la cosa pública, ¿no? ¿Esto te ha servido luego a nivel personal en tu carrera como gestor de, por ejemplo, después ahora hablaremos de tu época en España, Siemens España? Yo recuerdo que siempre le he visto muy bien situado a nivel político, a nivel de comunicación, a nivel de televisión. También es cierto que es una empresa, ahora contamos un poquito, ¿no? Después, pero es una empresa que la conoce todo el mundo y que trabaja en muchos ámbitos muy normales para la gente normal, ¿no? Que la conozca. Pero mira, para cerrar el tema de mi parte administrativa, ¿no? En el CETI salió la cosa muy bien y tal, y entonces me ofreció el ministro, el que fuera, ser secretario de Estado. Entonces, eso es un buen cargo. Secretario de Estado, y tú defines qué quieres. Secretario de Estado de Innovación, de Tecnología, de no sé qué y tal. Entonces me salió del alma y lo digo, me da igual además. Digo, mira, mi paso por la administración hasta ahora ha sido como fumarme un porro. Pues divertido y ya está. Ahora, de ahí a pincharme ya droga dura, ni de casualidad. Y un secretario de Estado puede ser precioso el puesto, es que no lo dudo ni por un instante, pero ya es mucho. Yo quiero volver a la empresa privada, que en el fondo es lo que sé hacer. A la empresa privada, que en el fondo es lo que sé hacer. Bueno, ya te decía que no me gusta hablar de política en este programa. Es un programa político. Solamente me meto a veces con la administración, que es otra cosa. Para mí es otra cosa diferente y debería de ser estar muy independiente de los políticos, cosa que no lo es, por desgracia. La administración cada día está más politizada.
Pero sí que es cierto lo que tú dices, ¿no? Al final, los que hemos trabajado en otro tipo de entornos y en empresas privadas, vemos el tema político como algo poco gratificante a la larga, ¿no? Fíjate, a mí me da igual que la empresa sea pública o privada, pero que es una empresa. Una empresa tiene una estrategia, un fin, unos medios, unos empleados. Eso es lo que a mí me gusta. El otro es que no... Seguro que es estupendo, pero no me gusta. Bueno, en Alcatel otra vez pegas otro salto importante y pasas a presidente de Alstom en España. El que no conozca Alstom, no porque no ve los trenes de todos los días, ¿no? Pero Alstom, por ejemplo, con la empresa vasca nuestra, que también fabrica trenes y los vende en todo el mundo, digámoslo aquí también, que tenemos buena industria ferroviaria, pero Alstom es un gran fabricante de trenes y sobre todo de alta velocidad, ¿no? Es otro nivel. Otro nivel. Yo como en el mundo ferroviario he conocido a todo el mundo, ¿no? Alstom y Siemens es otro nivel. Pues sí, en un momento dado, Alstom pertenece al mismo grupo que Alcatel, al grupo Alcatel-Alstom, se llama ahora. Y en un momento dado me llamó mi presidente, dice, oye, quieren verte en Francia. Bueno, me fui a Francia, estuve hablando con el presidente del grupo global y me ofreció acceder a la presidencia de Alstom. Con el reto tremendo de los trenes Madrid-Sevilla, ¿no? Primer tren de alta velocidad que se vendía. ¿Cómo fue esa etapa? Muy interesante. Pero fue corta, ¿no? Estuviste poco tiempo allí, ¿no? 2 años casi. 2 años. Yo no sabía nada de lo que era un tren y me acuerdo de la primera visita mía a una fábrica en Francia de trenes, que me estaba hablando de los bogies. Los bogies son los cacharros donde insertan las ruedas de los trenes, ¿no? Bueno, y entonces, después de mucho hablar y tal, yo estaba muerto de pasear por la fábrica y me senté. Y le pregunté a un señor que a mí me parecía mayorcísimo, que era el director de la fábrica, debía tener 45 años, me parecía un tío impresentablemente mayor. Y digo, pero explíqueme, por favor, ¿qué es un bogie? Dice, pues estás sentado en uno. Ese era mi conocimiento, no sabía lo que era el material ferroviario, pero lo aprendí, claro que lo aprendí. Era la época del desarrollo de los AVEs, ¿no? Era la época de la venta del AVE Madrid-Sevilla. Todavía no se había puesto en marcha. No, se puso en marcha poco después. Pero vamos, partir de ahí, Alstom había comprado 2 fábricas importantes en el mundo ferroviario antiguas, que eran Macosa y La Maquinista, y me tocó cerrarlas y montar la fábrica de trenes más importante seguramente de Europa, en Santa Perpetua de Mogoda, en Cataluña. Muy interesante. Pues, si quieres, vamos un salto. Desde Alcatel vuelves a Siemens, desde Alstom. Un headhunter te llama, con 44 años, para ofrecerte la... Tenía menos de 43. Eso es lo que he apuntado. Sí. Fue 90, sí, tenía 43. Para hacerte presidente ejecutivo del grupo Siemens en España, eso que habías soñado tú cuando empezaste de becario, ¿no? No, a mí me y presidente de la región suroeste de España, ¿no? No, un día estaba yo veraneando y me llama un headhunter, me dice, tenemos un puesto que le puede interesar a usted y tal. Digo, en absoluto, yo tengo tal edad, soy presidente de un grupo como Alstom, no sé qué me puede interesar. Y me insistía, entonces mi mujer, que es mucho más lista y tal, dice, coño, pregúntale de qué se trata. Se lo pregunté, no lo podemos decir. Bueno, entonces déjelo, olvídeme y tal. Me volvieron a llamar, he pedido permiso y me han dicho que sí. Y bueno, dice, Siemens. ¿Y qué puesto? Consejero delegado. Pues, inmediatamente luego fui presidente. Digo, entonces sí. Es decir, yo entré de becario y ahora voy a ser el presidente de la compañía de la que yo fui becario. Y además todo esto 12 años después, es decir, un tiempo relativamente breve, o 13 años después. Y bueno, pues lo acepté, estuve bastante... Cuando me llamaron el que iba a ser mi jefe en Alemania para hablar conmigo, bueno, pues de todos los candidatos lo hemos elegido a usted, pero ¿por qué volvería usted a Siemens si se fue de allí? Digo, no, me fui en perfecta sintonía, pero
pero me fui. Y yo ahora quiero volver porque Siemens es una compañía maravillosa, pero es una compañía aburrida, donde la gente se hace funcionarios, tal. Y entonces lo que quiero hacer es cambiarla. No me gusta la compañía, quiero cambiarla. Y me llamó el presidente diciendo, eso que ha dicho usted es impresentable. Me lo puedo imaginar siendo alemanes, además. Sí, es impresentable. Digo, mire, yo sí que se lo explico, pero si no, no tengo ninguna necesidad de cambiar. Porque tú ya conocías la empresa, habías estado trabajando abajo. Claro. No tengo ninguna necesidad de entrar allí. Entonces, si usted me acepta así, pues, y me aceptaron muy... Y a partir de ahí se producen miles de anécdotas, ¿no? Porque claro, cuando vuelve un becario a una empresa, siendo el presidente, muy poquito después, pues es un saco de anécdotas, ¿no? Pasó de todo. Por ejemplo, pasó de todo. Igual. Si te parece, cuéntanos eso. Creo que me comentabas qué pasó con las consultas que hubo acerca de ti en recursos humanos en España, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y la persona de recursos humanos de Siemens España, un tío estupendo, buen amigo mío, estupendo. Pero claro, yo comprendo su absoluto... no entendía por qué. Cuando yo voy a firmar el contrato en Alemania con el presidente del grupo, dice usted que estuvo en Siemens, pero no está en el currículum. Digo, sí, yo estaba de becario, lo que pasa y tal, no sé qué. Dice, vamos a probar. Entonces, claro, Siemens es una empresa entonces de 500.000 de personas, muchísimo mayor, casi todo el IBEX junto, o sin casi. Entonces, claro, cuando este hombre coge el teléfono, tiembla la estructura. Entonces llamó a Siemens España, sin decir quién era, y preguntó por el director de recursos humanos. Mira, soy de Siemens, yo tengo aquí una persona que a lo mejor entra y tal, y me asegura que ha estado en Siemens España, pero no lo veo. ¿Cómo se llama? Eduardo Montes. Me voy a consultar. Y al cabo del rato vuelve aterrado, porque claro, llamaba el presidente. Dice, sí, este es un chico que estuvo aquí de becario y luego estuvo 3 o 4 años, pero los puestos que ocupaba eran tan de bajo nivel que es que no tenemos ni récords de él. Bueno, vale. Y entonces, con toda esta escenificación, el presidente dice, pues te voy a llevar a España, te voy a presentar yo, y lo voy a hacer por sorpresa. Entonces cerró una sala en el Hotel Ritz, no se me olvidará nunca, concentro allí a todo el equipo de dirección de Siemens España. A mí, yo estaba detrás de una cortina, me sacó y dice, este señor va a ser su consejero delegado y luego su presidente, a partir de hoy. Y ahí la gente decía, algunos les sonaba, decía, ¿qué habré yo hecho de malo con este tío en algún momento? Y la gente venía a pedirme perdón, y yo, no tengo nada. Entonces, claro, todo el comité de dirección habían sido el jefe del jefe de mi jefe en algunos casos, poco antes. Pero una situación... Una situación complicada. Complicada, bueno. Pues si te parece, Eduardo, dejamos esta segunda parte de España con Siemens para la segunda parte de esta entrevista. ¿Vale? Vale, perfecto. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.